espirituales que son ineludibles, básicas, fundamentales para nuestro crecimiento en el Señor. Una de ellas es la lectura, el estudio de la palabra de Dios, la oración, el congregarnos, el hablar con hombres y mujeres que han creído en Jesucristo y Dios les ha llevado a tener una madurez y de ellos también podemos aprender. Personalmente, una de las cosas que disfruto mucho es personas que han estudiado la palabra del Señor, maestros, que a partir de ahí ellos tienen un entendimiento en la palabra de Dios y luego nos la transmiten, mayormente cuando en esa transmisión hay sencillez, hay unción, hay espíritu y hay algo que usted puede leer de lo que ellos han escrito que no le queda a usted duda que tiene mucha relación con su vida, la vida práctica. Y yo me encontré hace unos 4 o 5 años, hermanos, con 2 libros de educación cristiana escritos por el pastor José Manuel Sierra. Y el volumen número 1 lo he disfrutado sobremanera, 2 veces que lo he leído y varias veces que he ido a puntos específicos. Encuentro, hermanos, que esto ha sido una bendición para mí y quisiera en este momento compartir con ustedes algunas ideas o puntos que están escritos en este libro y tendré también la bendición de que abunde en estos temas el mismo autor de estos libros, el pastor José Manuel Sierra. Tengo el libro en mis manos, Educación Cristiana, es el número 1, son 2 volúmenes. Usted puede entrar a Amazon y ver Educación Cristiana, escrito por el pastor José Manuel Sierra. El tema de ellos es mi relación con Dios, mire qué interesante, con mi prójimo y conmigo mismo, mi relación con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Y en este volumen número 1 hay 11 temas y los temas son víctimas de una mala enseñanza, la iglesia es el taller de Dios, 3 principios fundamentales, los 3 enemigos del cristiano, usted no se va a querer perder ese tema, andad en el Espíritu, vestidos de Cristo, una cosa es mejor y otra cosa es cambiar, una cosa es mejorar, qué tremendo eso, y otra cosa es cambiar. Aprender a relacionarnos con los demás es un proceso, eso está precioso. Consejos para fortalecer y enriquecer las relaciones. Dios quiere moldearnos. Lista de nuestros deberes. Mi comportamiento revela mi madurez. Mi actitud revela mi madurez. Y antes de hacerle algunas preguntas al pastor José Manuel Sierra, yo quisiera pedirle a él que nos dijera cómo fue que surgió la idea de escribir estos temas, pastor. ¿Qué tal, mi hermano José? Dios te bendiga. Un placer, como siempre, estar contigo aquí en este programa. Bueno, la idea no surgió de mí, la idea me la propusieron. Me propusieron que todo ese material que ya habíamos dado a través de las redes se plasmara en formato de libro y bueno, me pareció muy buena la idea y así nació, ¿no? Así nació con una propuesta y gracias al Señor, pues todo ese material se pudo plasmar tanto en ese libro como en otros que ya se han publicado y creo que ha sido muy buena idea porque ayuda mucho en la formación, en el desarrollo, en el crecimiento de los creyentes, ¿no? Y creo que este material en español era necesario y además el objetivo es educar adecuadamente, sanamente al pueblo de Dios para que sea un pueblo bendecido y no un pueblo que tiene que ir aprendiendo a base de cometer errores para aprender una lección, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden evitar en la vida si estamos bien preparados, si estamos con un buen conocimiento, pues no nos va a ocurrir lo que le pasó, como dice la Biblia, al pueblo de Israel. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces son libros que arrojan, que aportan un conocimiento a nuestra vida y que traen una madurez que nos va a ayudar en todos los aspectos de nuestra vida. Pastor, le preguntaron a alguien, ¿cuánto tiempo tardó usted en preparar su mensaje? Y él dijo, pues 60 años. Este libro, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo te tardó comenzar a escribirlo? ¿Son ya 45 o 46 años? ¿Cómo andamos? Yo empecé en el ministerio en el año 1981, en mayo del 81. Entonces hay simplemente que sacar cuentas, ¿no? Y este material no se escribió o no se publicó de la noche a la mañana, sino son años, ¿no? Años de experiencia, de conocer gente, de ver cuáles son las situaciones que frecuentemente se producen en muchas congregaciones. Y es el fruto de años de ministerio, sin lugar a dudas.
Pastor, comenzamos con el primer tema. Mira qué hermoso. Escribiste víctimas de una mala enseñanza y me llamó la atención que dice la gente es inmadura, irresponsable, superficial, pero luego antes dijiste la infancia nos marca para toda la vida. Háblanos de esto. La infancia nos marca para toda la vida. Porque son años de aprendizaje, son años en los que nuestro cerebro, nuestra mente está virgen y quedan grabadas muchas cosas, tanto buenas como malas, que después condicionan nuestro estilo de vida. De hecho, hemos conocido a muchísima gente que sufrieron en el tiempo de la infancia y esto después los marcó, ¿no? En su matrimonio, en su relación con los demás. Tuvieron muy malas experiencias que a lo mejor no supieron superar y después trasladan esto lamentablemente a su vida cristiana. Tal vez tuvieron un mal ejemplo como padres y después piensan que nuestro Dios, como nuestro Padre Celestial, los va a tratar igual que como los trató su padre, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una etapa de la vida que hay que cuidar mucho. Prueba de ello es que el maligno está muy empeñado en manipular y en meter basura en las mentes de las criaturas, de los niños hoy en día, para de esa manera manipular y condicionar su vida de cara al futuro. Es una etapa muy importante y, por cierto, hay un texto bíblico que nos dice: instruid al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La misma Biblia nos apoya en la instrucción a temprana edad para poder marcar el destino de esa criatura el día de mañana. Pastor, dices, no permitas que el inconverso decida por ti. Eso me llamó mucho la atención. Sí, hay personas que dependen demasiado de los demás para tomar sus propias decisiones, ¿no? Y para mí es un error. Cuando tú dependes de los demás para comportarte de una manera u otra, es un gravísimo error, porque lo que estás haciendo es hipotecar tu libertad, entregándole tu vida a otras personas y reaccionando según te traten o según te hablen. Y nosotros tenemos que depender única y exclusivamente del Señor, independientemente de lo que nos digan o de lo que nos hagan los demás, porque de lo contrario te conviertes en un esclavo. Y el Señor ha venido para darnos justamente libertad de todos estos aspectos de la vida. A veces tú, y te lo puedo decir en esa confianza, parecieras muy estricto, muy rígido. Te he oído mucho en persona y en tus devocionales y en tus predicaciones. Yo predico esto y usted decida lo que usted quiera. A mí no me importa aquello. Pareciera soberbia, pero Manolo, ¿verdad que el enemigo ha usado mucho a la gente para limitar lo que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros? Bueno, el ser claro y directo no tiene nada que ver con la soberbia, ¿no? Son dos cosas completamente diferentes. A mí me gusta siempre ser muy claro, sobre todo cuando expongo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no tiene que rebajarse a nuestras prioridades o a nuestras exigencias. Somos nosotros los que tenemos que adaptarnos a la Escritura, ¿no? Y entonces puede sonar fuerte que haya radicalidad en el mensaje, pero si vamos por esa línea, yo creo que la persona más radical del mundo fue sin lugar a dudas el mismo Señor Jesucristo. Ahí está. Porque cuando tú le oyes decir o estás conmigo o estás contra mí, si eso no es radicalidad, entonces ¿qué es eso, no? Yo creo que el Señor Jesucristo era el amor personificado, pero al mismo tiempo era tremendamente claro y directo, y por eso, pues, tenía muchos enemigos, pero también tenía muchos seguidores. Ahí está. Hay algo que me marcó al ser recordado. Todos necesitamos cambios, pero dices tú aquí, si ustedes no hacen cosas diferentes, no pueden esperar cambios diferentes en su vida, y eso fue un desafío para mí. Fui recordado, lo sabía. Esa fue una frase que dijo Albert Einstein, ¿no? Si quieres cambios en tu vida o quieres ver cosas diferentes, no sigas haciendo lo mismo, ¿no? Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de muchos creyentes, la vida incluso de muchas iglesias y ministerios, que quieren ver cosas diferentes, pero no están dispuestos a cambios. Y hay algunas cosas en las que no tenemos que cambiar. Tenemos que mantener ciertas y determinadas cosas que son fundamentales, que no son negociables, pero también tenemos que estar abiertos a cambios y preguntarnos si lo que estamos haciendo realmente está agradando a Dios o está agradando a la mesa directiva de la iglesia, al cuerpo de ancianos o a la denominación. Entonces, cuando hablo de cambios, me refiero a cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué predicamos y enseñamos lo que predicamos, porque muchas veces lo que ocurre es que tenemos más deseo de agradar a la audiencia que en el fondo de agradar a Dios.
Entonces, si solemos hacer siempre lo mismo, no podemos esperar cambios diferentes. Yo creo que tenemos que estar abiertos a lo que Dios nos indique, y creo que Dios viene hablando muy claramente desde los días de la pandemia. Algunos han captado el mensaje y otros siguen pues empeñados en repetir siempre lo mismo, ¿no? Dices al terminar este primer capítulo, manteniendo una buena actitud en todo momento. Claro, la actitud marca la diferencia, lo suelo decir mucho. La actitud es fundamental en la vida de un creyente. No es cuestión de hacer cosas, no es cuestión de estar en una actividad constante y permanente. Lo importante es gozarnos en lo que hacemos, disfrutar de todo lo que hacemos, sea pequeño o grande, reconocido o ignorado, y la actitud es lo que va a traer o alejar la bendición de Dios en nuestras vidas, sin lugar a dudas. Pastor, pasando al tema número 2, dice la iglesia es el taller de Dios, y yo subrayé, mira aquí algo que vas a abundar precioso. Donde usted ponga la estaca, donde usted termine de poner su territorio, esa será la tierra en la que podrá trabajar. Generalmente las personas que tienen tierras, tienen terrenos, suelen marcar, ¿no?, de alguna manera sus lindes, sus fronteras, sus límites. En la vida cristiana, lo que no podemos hacer es limitar a Dios con nuestras palabras o con nuestras actitudes. Dios no tiene límites, Dios es todopoderoso, es amplio en perdonar, es amplio en restaurar. Las sorpresas de Dios están siempre encima de nuestras cabezas, y creo que si nosotros limitamos a Dios, pues Dios llegará hasta donde nosotros le permitamos llegar. Esa es una regla de oro que tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas. Dios hizo su parte maravillosa por nosotros, pastor, pero hay una responsabilidad nuestra. Totalmente. ¿No? Una disciplina. Así es. Dice, porque hasta donde lleguemos con nuestra fe y nuestra relación con Dios, hasta allí veremos la gloria. Queremos ver la gloria sin pagar un precio. Bueno, es que yo creo que el esfuerzo forma parte de una vida cristiana normal. El mismo Dios le dijo a Josué, ahí está la tierra, yo os la he prometido, yo os la voy a entregar, pero esfuérzate y sé valiente. En otras palabras, hay una parte que nos corresponde, que nos toca hacer a nosotros, y lo que tenemos que tener, como yo siempre digo, es la conciencia tranquila de saber que estoy haciendo mi parte y dejar los resultados en las manos del Señor. Hay personas que se cruzan de brazos y pretenden que las cosas sucedan solas, y las cosas no suceden solas. Hay todo un trabajo, hay todo un esfuerzo, y Dios honra a los que le honran. Evidentemente, unos son los que siembran, otros son los que riegan. El crecimiento lo da Dios, pero hay que sembrar, hay que regar. Y si nosotros somos capaces de creerle a Dios y de seguir las instrucciones de Dios, la vida cristiana no tiene límites, es hasta donde Dios nos quiera llegar. Algo muy hermoso, pastor, que muchas veces no queremos aceptar. Abunda en esto. Acepta el trato de Dios para tu vida. Bueno, eso es algo que lamentablemente veo muy a menudo en todas partes donde voy, y hay personas que no quieren ser tratadas por el Señor. Entonces, por eso saltan a otra iglesia donde aparentemente todo va a ser diferente, pero al poco tiempo vuelven otra vez a surgir los mismos problemas, porque te puedes cambiar de iglesia, te puedes cambiar de país, puedes cambiar todo lo que quieras. Y podemos echarle la culpa a los demás, que esa también es una actitud muy infantil. Eso es proyección, ¿no? Siempre buscar a un chivo expiatorio, condenar a los demás para justificar tus malas acciones o decisiones. Y huir del trato de Dios es peligroso, es un aborto espiritual. Impides que el Señor transforme tu vida, porque para poder ser usado, previamente hay que ser tratado. Y si tú no te dejas tratar por el Señor, como fueron tratados los personajes bíblicos como David, Moisés, Abraham y tantos, pues no vas a crecer. Y si no llegas a ese crecimiento y a esa madurez, difícilmente vas a poder subir a otro escalón y difícilmente vas a poder desarrollarte ampliamente como creyente. Por eso huir del trato de Dios es la peor decisión que se puede tomar, porque frenas tu crecimiento espiritual. Y hoy en día no nos podemos permitir ser raquíticos, ¿no?, enanos espiritualmente hablando, porque la vida nos exige cada vez más, y el Señor también, lógicamente. Hoy miles de personas te vemos todos los días a través de las redes sociales.
pudiéramos pensar que esta forma de Dios escogiéndote para usarte no tiene un precedente. ¿Cuántos años, pastor, ha estado predicando a una iglesia de 50 o 60 miembros en Canarias? Cuéntanos, ¿cuántos años? Años. Cuando uno empieza en el ministerio, empieza desde cero prácticamente, ¿no? Y más en España, donde siempre se ha dicho que España es un país duro, un país muy cerrado, un país ahora muy indiferente a las cosas espirituales, ¿no? Y claro, nosotros empezamos picando piedra. Date cuenta que yo fui la primera promoción que se graduó del seminario en el año 81. Y muchas de las iglesias que existen hoy en día y mucha de la gente que está en el ministerio hoy en día ni eran convertidos cuando yo me gradué del seminario, ¿no? Por lo tanto era picar piedras. Pero todo aquello fue la preparación para este tiempo que estamos disfrutando hoy en día más que nunca, ¿no? Así es que todo fue importante, todo fue necesario, todo tiene su tiempo y el Señor nos ha llevado por un proceso y nos ha guardado y todo es por la gracia y por la misericordia de Dios, no hay ningún mérito personal, somos siervos inútiles como dice la palabra, ¿no? Y el Señor nos ha llevado por distintas etapas hasta tenernos en esta y en todas y en cada una de ellas nos hemos gozado y hemos disfrutado muchísimo absolutamente de todo lo que hemos podido hacer para la gloria del Señor. Dice aquí Manolo, si yo amo a Dios, estoy en obediencia, estoy en orden y estoy haciendo su voluntad. Obediencia, orden y voluntad. Eso es fundamental, eso es la regla de oro. Si no hay obediencia es porque no amamos en el fondo al Señor. Si amamos a Dios, se expresa por los actos de obediencia que hacemos. Hay un capítulo extraordinario, que es el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, escrito por Moisés, que se titula, la primera parte, los primeros 14 versículos, resultados o bendiciones de la obediencia, y los siguientes 54, si no recuerdo mal, son las consecuencias catastróficas que vienen por desobedecer al Señor. Por lo tanto, el amor a Dios y la obediencia van de la mano. Si no se produce esa unión entre amor a Dios y obediencia a Dios, difícilmente vamos a poder progresar y desarrollarnos como creyentes, porque la obediencia es la llave que abre muchas de las puertas que para muchos permanecen cerradas precisamente por eso, porque se niegan a ponerse en orden, lo cual significa se niegan a obedecer a Dios, porque en el fondo Dios no es lo primero en sus vidas. Y cuando Dios no es lo primero en tu vida, se nota en todo lo que haces, en todo lo que dices y más cuando estás en el ministerio. Algo muy personal que ves que subrayé para mí, pastor, es esto. Se aprende más llorando y sufriendo que riendo. Lo que se aprende llorando no se olvida nunca. Bueno, no sé si todo el mundo estará de acuerdo con esa frase, pero yo así lo creo, ¿no? Yo creo que, como dice la Biblia, ¿no? Por lo que padeció, aunque era hijo, aprendió obediencia, ¿no? Y es un misterio. Es un misterio, ¿no? Por eso volvemos a lo de antes. Huir del trato de Dios es hacerte daño a ti mismo, ¿no? Aunque tal vez no eres consciente de ello en ese momento. Pero sí, yo creo que todo lo que he aprendido con lágrimas, con dolor y con sufrimiento, no lo olvidaré en mi vida. Es así, yo creo que son las mejores lecciones que recordamos siempre. Dices aquí, se nota a legua quién ha pasado por el taller de Dios. Oh, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, solamente oírlo orar, solamente observarlo unos minutos, te das cuenta si esa persona ha pasado por el horno, si ha pasado por la trituradora de Dios, o es una persona que es como una especie de caballo desbocado, que tiene muchos planes, muchas ideas, muchos proyectos, pero no ha pasado por el trato de Dios. Yo creo que el trato de Dios es fundamental en nuestra vida, y claro, a nadie le gusta pasar por él en el momento, ¿no? Pero dice la Biblia que después da fruto apacible de justicia, ¿no? Así es que merece la pena. Mejorar no es lo mismo que cambiar. No, para nada. Cambiar es una cosa y mejorar tu actitud, mejorar tu comportamiento es otra completamente diferente. Yo creo que lo que tenemos que buscar en nuestra vida no es simplemente mejorar de cara a la galería, de cara al público. Lo que necesitamos en nuestra vida es un cambio radical en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida. Y para eso tenemos a nuestro Dios y a su palabra, que es poderoso para cambiarnos y ayudarnos a mantener esos cambios en el tiempo, ¿no? Bendición. En el otro capítulo nos dices aquí algo muy importante. 3 principios fundamentales y luego nos dices, 1, nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, esto es con los demás,
y nuestra relación con nosotros mismos. Esto es una riqueza. Sí, porque yo creo que la misma cruz, la misma forma de la cruz nos habla de esto, ¿no? La cruz tiene un palo horizontal y uno vertical. El palo vertical nos habla acerca de nuestra relación con Dios, que es fundamental, de eso depende mucho o todo. Y luego tiene un travesaño horizontal que nos habla de nuestra relación con nuestro prójimo. También en los 10 mandamientos, los primeros 5 nos hablan acerca de nuestra relación con Dios y los siguientes nos hablan de nuestra relación con el prójimo, ¿no? Y eso va a afectar también nuestra relación con nosotros mismos. Porque hay gente que está enfadada con los demás, pero porque están enfadados con ellos mismos. No tengo capacidad de amar al prójimo si primeramente no me amo y me respeto a mí mismo, ¿no? Por lo tanto, todo es un conjunto, ¿no? Una cosa nos lleva a la otra, pero para mí son 3 principios claves también para la estabilidad y el equilibrio de una vida cristiana sana. Y ahí encontramos el principio de educación cristiana, mi relación con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Exacto. Una enseñanza profunda, pero a la vez sencilla, ¿no?, de entender. No hay mucho misterio en esto. Esa es una característica de la vida del Señor Jesucristo. Nadie fue más profundo que Él. Las enseñanzas del Señor Jesucristo las puede entender un niño y pueden volver loco a un teólogo, ¿no? Entonces yo creo que en estos libros que el Señor nos permitió publicar, la enseñanza la puede entender cualquiera, la puede aplicar cualquier persona, pero no deja de ser profunda la enseñanza por el hecho de que sea simple en su comprensión. Pastor, aquí hay algo tremendo que a muchos los puede ofender. Mi relación con Dios no empezó el día en que nací físicamente. Bueno, hay cosas que pueden ofender a priori, pero después a la luz de las Sagradas Escrituras nos damos cuenta de por qué decimos eso, ¿no? Nosotros nacemos como criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios por nacimiento. Si todo el mundo simplemente por el hecho de nacer ya es hijo de Dios, es decir, parte de la familia de Dios, la evangelización no tiene ningún sentido, porque ¿para qué evangelizar a gente que ya son parte de la familia de Dios? La Biblia nos habla de 2 aspectos. Una cosa es ser una criatura de Dios, que todo ser humano es criatura de Dios, y otra cosa es ser adoptado en la familia de Dios por algo que llamamos conversión o nuevo nacimiento. Entonces, muchas personas creen que, bueno, que todos somos hijos de Dios. Pues no, la Biblia enseña todo lo contrario. La Biblia enseña que hay hijos de las tinieblas. La Biblia enseña que hay hijos de luz, hijos de las tinieblas, hijos de la verdad, hijos de la mentira, y tenemos que posicionarnos y preguntarnos en qué parte yo me ubico. Pero uno forma parte de la familia de Dios, ya digo, no por nacimiento, sino por adopción. Somos hijos de Dios por adopción. No nos olvidemos que Adán se desconectó de su Creador en el jardín del Edén y es a través de Cristo que podemos volver a conectarnos con nuestro Creador. Por eso Él dice que es el camino y que no hay otro camino más que Cristo, ¿no? Y no hay otro mediador más que Cristo y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres más que el Señor Jesucristo. Por consiguiente, son 2 cosas completamente diferentes. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3, si no naces de nuevo, no puedes entrar ni ver el reino de Dios. Por lo tanto, ese nuevo nacimiento es la conversión que se produce en el momento en el que uno recibe a Cristo, ¿no?, como su Señor y Salvador personal, que es mucho más que creer. Creer es una cosa y convertirte es otra. Son 2 cosas diferentes. Pastor, tienes mucho trabajo este fin de semana. Antes de entrar al tema 3, los 3 enemigos del cristiano. Tú sí puedes hacerlo. En 2 minutos, dinos cómo tu padre y tu madre llegaron de ser personas que nacieron sin Cristo a tener ese cambio que nos acabas de hablar. Para mí me parece muy interesante. Bueno, es muy importante el evangelizar. Yo creo que tiene que ser una costumbre en todo creyente, ¿no? No solamente en los que predican el evangelio en los púlpitos o en las televisiones o en las radios. Yo creo que el evangelismo personal es fundamental. Y mi padre fue ganado por un vecino que le invitó a ir a la iglesia, y mi padre fue con este vecino, se convirtió al Señor, entregó su vida al Señor, y luego él volvió y repitió lo que habían aplicado en su vida, ¿no? Evangelizó a mi madre, le habló a mi hermana, y comenzaron ellos a ir a la iglesia, y después de un tiempo yo también comencé a ir, ¿no? Entonces, todo fue a raíz de una invitación. Es decir, no somos conscientes la repercusión que puede tener el que una persona invite a otra, a una iglesia, a un culto, a que escuche la palabra del Señor,
Porque ese hombre no solamente ganó a mi padre, ganó una familia y ganó a una persona que está en el ministerio y que a través de esa persona otros, unos poquitos, también se han convertido al Señor, ¿no? Entonces, cuando hablamos a una persona de Cristo, no sabemos la repercusión que puede tener en el tiempo esa conversión, porque puede ser que estés ganando a un evangelista, puede ser que estés ganando a un pastor, y por lo tanto, no dejemos de hablar del Señor porque no somos conscientes hasta dónde puede llegar esa invitación, ¿no? Una experiencia personal y local, ¿eh? Total. Hace unos 2 años, una persona que no conozco le pide a su primo, me recomendaron ver en YouTube a un pastor que se llama José Manuel Sierra, pero yo no sé manejar esto, ayúdame, le dijo al primo. Ajá. Y el primo le ayudó. Y cuando el primo le ayudó y vio a José Manuel Sierra, siguió escuchándolo y se entregó a Cristo. Y un día te llamó a ti, que vivía en Los Ángeles, y tú le dijiste, bueno, si estás en Los Ángeles, congrégate con José Arenas, hoy lo vas a ver en la noche. Qué cosa, ¿eh? Se entregó a Cristo por ayudarle a su primo. Hoy lo vas a escuchar. Mira, yo con todo esto que ha sucedido en los últimos años, José, desde los días de la pandemia fundamentalmente, suelo decir y lo creo, que solamente en la eternidad seremos conscientes de la repercusión que tuvo todo esto. Porque es imposible poder entender primero todo lo que Dios ha estado haciendo y sigue haciendo y seguirá haciendo, ¿verdad? Pero solamente, ya digo, en la eternidad seremos conscientes de cuántas miles de personas pudieron llegar a los pies de Cristo a través de todo lo que se ha hecho a través de las redes sociales, ¿no? Por eso nos motiva el saber que la palabra nunca vuelve vacía. Y nos gusta oír ese tipo de testimonios. ¿Te acuerdas en México, pastor, en el Distrito Federal, que llegó aquel hombre con sus marcas en el cuello, que estando tú en aquella plaza de toros sola, que yo te dije qué desperdicio, en Algeciras era, la plaza de toros dando un devocional, y que hiciste oración ahí por una persona que estaba en el estado de Washington, en Estados Unidos, sí. ya que lo iban a desconectar y todo aquello, y oraste. ¿Sí te acuerdas que se te apareció en el Distrito Federal, todavía con las marcas, y dijo, yo soy aquella persona? Impresionante. ¿Sí lo recuerdas a él? Lo recuerdo perfectamente. Y aquel abogado de esos catedráticos del Instituto Politécnico, como de 83 años, que se acercó ahí en el Ejecutivo y me dice, Pastor Arenas, gracias por haber invitado a usted al pastor aquí a México, a nuestra patria. ¿Te acuerdas que dijo, tengo 40 años orando por mi hijo que es abogado? Y hoy se entregó a Cristo. Sí, señor. Y ahí estaban 2 hombres Sí. capacitados, ¿no? Me acuerdo, sí. Cosas tan hermosas. Me alegro que me ¿no? recuerdes estas Oye, cosas porque esas son las cosas que hace el Señor. Nosotros somos simplemente instrumentos de barro utilizados temporalmente por la gracia de Dios, pero la obra que hace el Señor en las vidas es algo realmente maravilloso. Y eso es lo que produce verdaderamente gozo en la presencia de Dios. Bueno, cada uno haciendo su parte. Yo me llamo el maletero de Manolo Sierra. Pastor, dices tú aquí, los 3 enemigos del cristiano. Y esto, sé que tienes mucho trabajo esta semana, así es que con esto a lo mejor concluyes. Mira, los 3 enemigos del cristiano, el diablo, el mundo y la carne, y siempre le echamos la culpa al diablo. Es una tendencia que tienen muchos creyentes, pero porque en el fondo son inmaduros y no reconocen que hay una parte que nos corresponde a nosotros. Y hay un refrán que tú lo conoces perfectamente, que dice que el que juega con fuego termina quemándose, ¿no? Entonces, si usted está en un ambiente no bíblico, no correcto, no sano, si usted se está exponiendo a peligros innecesarios y caes, no le eches después la culpa al diablo. Yo no estoy justificando al enemigo, ni muchísimo menos, pero creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y darnos cuenta de que nosotros tenemos la responsabilidad a veces de huir. Pablo le decía a Timoteo, huye, sal corriendo de las pasiones juveniles, no prestes atención a ciertas y a determinadas cosas. Hay muchas cosas que nosotros podemos evitar, ¿no? Por supuesto, el diablo hace su trabajo y lo hace muy bien, ¿no? Pero no solamente es a veces el enemigo el culpable, soy yo mismo, ¿no? Y la carne siempre está ahí. La carne, las manifestaciones de la carne son evidentes, están ahí en la Biblia, Pablo las menciona, ¿no? Por ejemplo, en la carta a los Gálatas. Por lo tanto, estos 3 factores tenemos que conocerlos perfectamente, pero yo siempre digo que nuestro mayor enemigo no es el diablo, somos nosotros mismos. Y tenemos que conocernos bien a la luz, al espejo de la palabra, para saber qué está pasando en cada momento de mi vida, por dónde vienen los ataques, y así de esa manera responder adecuadamente.
Porque el diablo sabe más de lo que a veces pensamos, ¿no? Claro, el diablo nos conoce desde el minuto uno de nuestro nacimiento. ¿No ibas tú en un avión cuando el pasajero del lado te dijo, yo sé quién eres? Oh, sí, nos pasó en un avión, nos pasó en Kenia también. Una persona hablándonos en perfecto español comenzó a manifestarse y comenzó a decir cosas que nos conocía, que aquel terreno era de él, que nos fuéramos. Es que el mundo espiritual es real. Hay gente que lo ignora, hay gente que no quiere saber nada del tema, pero el mundo espiritual es más real que el mundo físico en el cual estamos, ¿no? Por lo tanto, la Biblia nos habla mucho acerca de eso, y como nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino precisamente contra eso, contra principados y potestades, tenemos que estar bien preparados con toda la armadura de Dios que nos habla la Biblia en Efesios 6, para que después de haber pasado por luchas y pruebas y tentaciones, habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces no hay excusa para no poder vivir una vida cristiana victoriosa. No hay excusa. Pastor, antes de concluir el programa y invitar a los hermanos que seguro ya están llamando, preguntando cómo comprar el libro. Dios te ha usado de diferentes maneras en estos tiempos a través de las redes sociales, pero abunda hasta donde tú quieras en esto. También a través de los libros. Son varios libros ya, es el devocional, es otra área paralela, todo es tu ministerio, pero conversa un poquito acerca de cómo Dios te ha llevado a escribir ciertos y determinados libros que pueden estar en nuestra casa, a nuestro alcance al instante. Esos libros se han digamos, publicado gracias a la ayuda de una hermana que amamos y queremos mucho de Alicante, nuestra hermana Saray, que ella ha recopilado todo ese material que hemos estado enseñando durante años y lo hemos hecho en formato de libro. Y creo que es muy importante en estos tiempos en los cuales vivimos tener un buen material de estudio, para que de esa manera podamos formarnos y ser autodidactas, que es lo que lamentablemente ha fallado muchas veces, ¿no? Dependemos de mucho del pastor, de la iglesia, de los cultos, de las predicaciones, pero la formación personal es nuestra propia responsabilidad. Y estos 10 libros que ya gracias a Dios a estas alturas hemos podido publicar de diferentes temas, pues nos ayudan a prepararnos, nos ayudan a servir al Señor con mayor efectividad en el reino, y nos ayudan también a vivir vidas cristianas victoriosas y espirituales y conforme al agrado del Señor, ¿no? Por lo tanto, creo que es un instrumento poderoso que el Señor nos ha dado. Estos libros incluso creo que se han publicado, no todos, pero algunos de ellos también en italiano, en inglés. Portugués. Creo que en portugués también, para que de esa manera no tengamos excusa y no digamos, es que, ¿por dónde empiezo? ¿Qué estudio? Bueno, ese material se ha publicado. Está disponible para todos los que lo quieran estudiar y tener, para que de esa manera nuestra vida sea una vida eficaz en el reino de Dios. Así que yo animo a que se hagan con este material para que de alguna manera usted pueda también ser una persona autodidacta, porque hoy en día podemos ir a las congregaciones, pero ¿quién nos dice a nosotros que esto no puede cambiar en cuestión de poco tiempo? Entonces procure tener su material en casa, para que si en algún momento vuelven a cambiar las cosas, sepamos lo que tenemos que hacer y cómo comportarnos en cada situación de la vida. Amén. Gracias, pastor, por Gracias, permitirme, a ti, por permitirme siempre ser parte del trabajo que Dios te ha llamado a hacer. Y usted seguramente ha estado atento y esperando esto. Educación cristiana, mi relación con Dios, con mi prójimo y conmigo mismo. Son 2 tomos. Yo tengo aquí la parte 1 y aquí está la parte 2. Usted puede ir a Amazon y con el título Educación Cristiana y luego el autor José Manuel Sierra y le puede llegar a su casa. Se lo recomiendo muy sinceramente. Hoy hemos hablado apenas de 4 temas de los 11 que escribe este libro. Todos son temas muy prácticos para la vida y todos necesitamos, todos los días, ser equipados en diversas áreas de nuestra vida. Hay áreas que a mí profundamente me llegaron hace 2 años, hay otras que al releerlo y ayer al volver a darle otra pasada me llegaron. Hay algo nuevo cada día cuando usted lee estos libros y los encuentro prácticos, nacidos de un corazón de un hombre que ama a Dios, que Dios le ha dado esa gracia para enseñarlo con una sencillez. Así es de que usted puede tener estos libros y seguramente en otra oportunidad seguiremos agotando algunos temas porque es un deleite, como usted ya lo ha visto, tener el libro en la mano,
pero tener al expositor aquí. Pastor, Dios te siga usando y guardando en salud, en fe como hasta ahora, Amén. porque eres bendición para muchos. En lo personal, para mí, te doy gracias. Igualmente, y a hermano. nombre de mi padre, que es uno de tus seguidores número uno, con sus 96 años, él se levanta, ora y va y se sienta. Y ya sabemos todos. Ya vio al pastor Manuel Sierra, él me dice todo, dónde estás, dónde fuiste, dónde viniste. Pastor, Qué tremendo. muchas Dios le gracias. bendiga a él y a ti y a toda la audiencia en este día. Bendiciones y hasta muy pronto.